Mis queridos sobrinos, ¿cómo están? Tuvimos algunos problemitas técnicos, pero bueno, se conectaron pocos, pero dio para hacer la votación. Queridos sobrinos, hoy les toca a las primas. Hace una semana le tocó a las tías, todas aquellas mayores de 40, y hoy, por ende, le toca a las menores de 40, las primas. Y vamos a empezar, porque no venís para verme a mí, vamos a empezar con la primer participante. A ver si te acordás de María, de Tlaquepaque. Hola, ¡ay! ¿Cómo estás? No te esperaba. ¡Qué sorpresa encontrarte! Ya ves, dije que me iba a mudar. María seguía siendo María, joven, dulce, trabajadora, siempre dispuesta a darlo todo. Pero esta vez algo había cambiado. Ya no se le notaba aquel dejo de tristeza. Muy bien, pues ven, siéntate, platiquemos un momento. Y pues yo te había mencionado que mi sueño era pues tener mi casa, mi propia casa. Es pequeña, sí, pero estoy mejor que en la situación que me encontraste. No lo había dicho anteriormente, me daba pena contarte, pero yo vengo de un pueblo y pues por malas decisiones de mis parientes fue que me encontraste en esas condiciones. Todavía voy pues a la panadería algunos días, voy de vez en cuando, pero mi vida ha mejorado totalmente, cambió muy drásticamente. El trabajo siempre dignifica, sea modesto o bien pagado, pero hay recuerdos que pesan más que cualquier jornada. Encontrarse sola, vulnerable, sin un hombre a su lado en tiempos de áspera necesidad, deja marcas que no se guardan con cariño, sino más bien con un nudo en la garganta. Novio mioso. Y bueno, pues creo que sí tengo mala suerte con los chicos, al menos que a mí me gustan, porque pues espantan con lo que ahorita está en la actualidad, sobre el feminismo. Entonces, pues creo que sí, no tengo suerte. Me voy a quedar solita toda la vida. María es una persona que no le fue nada bien en la vida. Digamos que ahora sí le ha ido un poquito bien, pero que la vida, a pesar de que es muy joven, no la ha tratado muy bien. Sobre todo porque ha acarreado malas decisiones de su familia, más precisamente de su madre. ¿Y te gusta así? Me animé a llamarte. Es que necesito que me ayudes. Nerviosa, muy nerviosa, pero muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Yo me crié con mi madre y solo sé que ella era vipriada. Nunca me habló de mi padre, quién era, nada, solo sé que él era griego y pues me enteré por unas fuentes que él está en Ajijic. María tiene 29 años, una sonrisa que enamora y esos ojos dulces e inquietos que tanto prometen. Estoy nerviosa, no sé qué voy a encontrar. ¿Qué te parece si me acompañas a la iglesia? Y aquí está mi padre. Mi madre siempre me lo ocultó y es triste porque pues pudieron, no sé, a lo mejor decirme ciertas cosas o pasar ciertas situaciones, habernos conocido, tantas quizá historias que pudimos haber pasado juntos y no fue así. Y de Tlaquepaque, Jalisco, tomamos un avión derechito hasta Buenos Aires, hasta Argentina. A ver si te acordás de esta empleada doméstica, Jimena. ¿Qué quiero en mi vida? No soy complicada, tampoco necesito lujos. Yo solamente quiero a alguien que me quiera. ¿Novio? No tengo ni novio, ni pareja.
Ah, yo voy a salir en el video. Y si yo hacía algo que él no quería, estaba todo mal. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama. Mirá que sos desordenado vos, ¿eh? Qué coma que es la cama. Y al año que yo me fui de mi casa, conocí a un hombre que me duplicaba la edad. Pero eso no importaba la edad, a mí no me importa la edad. Mis queridos sobrinos, voten en el chat, que de eso se trata. Participen y sean parte de todo esto. Votá, total, no cuesta nada. Y de Argentina nos vamos de vuelta a mi querido México. Y vamos hasta Aguas Calientes, pagos de mis amigos hidrocálidos. ¿Te acordás de Dulce María? Novio no tengo. La verdad es que no tengo novio, ni pareja, ni amigos. Pero la verdad es que estoy bien. Qué bueno que tu amigo se está tardando un poquito porque así podemos platicar. Esta es la recámara de mi mamá. De mi mamá. Bueno, era. Y ahora es mi recámara. Hola, Hola. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿y vos? ¿También? Siempre sí viniste. Saldando cuentas. Ah, sí. Pero era muy poquito, ¿no? Pues se debe, hay que saldar, hay que cumplir. Bueno, está bien. ¿Cuánto era? Eran 220. Hay veces que uno paga una cuenta, pero lo que recibe a cambio va mucho más allá de lo que el dinero alcanza. Esa sonrisa, esos ojos que parecen prometerlo todo y la sensación de 1000 posibilidades. 2.40, a ver, sí, está bien. Calvillo es una pequeña localidad de Aguascalientes. Aquí todos se conocen. Los secretos vuelan más rápido que el viento. Y entre tanta gente y mucha indiscreción, encontrar el amor no siempre es tarea fácil. Qué bueno que viniste. No hacía tanta falta, pero qué bueno que viniste. Me podías haber transferido. O sea que sí te gustaron las piñatas, ¿verdad? Pues esta es mi casa. Aquí vivo yo solita con mi tía. Ya no me queda nadie. Y pues la verdad es que no es mi tía. Ella es una señora que estaba aquí viviendo con mi mamá. Y cuando mi mamá se murió, pues ella se quedó a cuidarme. Y la verdad es que yo la quiero mucho. Es bueno que tu amigo se esté tardando un poquito porque así podemos platicar un ratito. Yo tuve un gran amor hace mucho tiempo. Y la verdad es que él era el príncipe de los cuentos. Yo sentía que me iba a casar con él en algún momento. Y fue hace mucho, mucho, mucho tiempo. Qué abnegación, cuidar a un familiar cuando ese familiar es como putativo, es decir, es un familiar que te lo puso la vida, no te lo puso Diosito. Bueno, de alguna forma sí se lo puso Diosito. Sí, es muy normal que te lleven 10 años, incluso más. Así me gustan. Qué guapa. Gracias. ¿Te gustaría casarte en una iglesia? Todavía no me conoces bien. Mejor. Y la verdad no sé si vuelva a tener un novio. Pero la verdad es que me gustaría mucho. Soy el fuego que arde, soy el agua que mata. Mira, ven, acompáñame. Vas a conocer la iglesia de mi pueblo. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Este es mi pueblo de Calvillo. Y no sé si sabías, pero aquí en el centro hay una tradición. En algunos pueblos, como aquí, los hombres vienen y empiezan a darle vuelta a la rotonda que está allá. Y nosotras las mujeres les damos vuelta en sentido contrario para ver si algún chico nos elige.
y ellos te avientan confeti y así sabes que le gustaste a alguien. Pero eso solo pasa cuando estás joven, cuando tienes como 20 años, 15 años. No como yo, que pues ya estoy grande y pues aquí en el pueblo ya estoy quedada. Y dejamos a los hidrocálidos y nos vamos con los tapatíos, más precisamente con las tapatías. Y le toca a María Fernanda. ¿Te acordás? La carpintera. Era un hombre de una edad similar a la de mi papá. Y Del 8 al 14 de septiembre. Vive la emoción del tenis con la energía de Come Verde. No te lo pierdas. Compra tus boletos en Boleto Móvil. Y la verdad es que sí es algo difícil para mí sacar adelante solita la carrera. Días atrás tuvimos la fortuna de conocer a la prima María Fernanda, marcada por la dulzura, la soledad y ese cuerpo que despierta tanto. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Sí, bien, bien. ¿Y tú? Llegaste, pensé Sí. que no ibas a venir. No, te dije que venía. Votá en el chat, querido sobrino, que de eso se trata. Que votes, que participes, que seas parte de esto. Esto es para vos, así que votá, que es gratis, por aquella historia que más te haya movido. Y María Fernanda no le ha sido fácil en la vida. Perdió a su padre, perdió a su amor, se sintió traicionada, pero a pesar de todo sigue trabajando. Y es eso lo que valora en un hombre, la capacidad de trabajar. Adelante, pasa. Sí, por favor. Hasta arriba, hasta arriba. Mientras sube la escalera, sus caderas marcan un tiempo. María Fernanda tiene un ritmo propio, único, discreto e imposible de ignorar. Bueno, como podrás ver, esta es mi casa. La tengo pues así como la dejaron mis padres. Como podrás ver, aquí hay algunos recuerdos. Aquí están mis primos. Y bueno, bienvenido, es tu casa. ¿Quieres un café? Tantas cosas comienzan con un café. Querido amigo, ¿cuántas veces la suerte y el amor llamaron a tu puerta y ni siquiera te percataste? ¿Cuántas posibilidades sucumbieron al pretexto constante de que todas las mujeres son iguales? Mientras tu ceguera se intensifica, mujeres como María Fernanda reclaman atención, abrochando sin prisas los botones de una camisa que quiere esconder poco y parece querer desaparecer. ¿Que cómo sería mi hombre ideal? Bueno, yo creo que el trabajo de un hombre se refleja en sus manos. Y yo soy una persona que trabaja muchísimo de sol a sol, entonces yo busco compartir esa característica con el hombre que sea para mí, ¿sabes? Y manos fuertes, manos que se vea que trabaja tanto como yo. Entonces, pues busco un hombre muy trabajador, protector, respetuoso, amable. La verdad es que una vez pensé que lo encontré, pero estaba muy equivocada. Y terminamos con la primera ronda. No, aquí no hay ganadores ni perdedores, pero bueno, ustedes eligieron a una en particular, así que ni modo. Le tocó ganar a María Fernanda, la primera ronda, y vamos por la segunda. Es que solo pueden votar 4 a la vez, por eso tengo que hacer 2 rondas. Pero insisto, aquí no hay ni perdedores ni ganadores. Simplemente los participantes, ustedes, eligen la historia que más les haya llegado. Segunda ronda, nos vamos hasta los Altos de Jalisco. Ya con eso te digo mucho. Mari. No, hombre, novio no. Pues a veces, pues sí sale, ¿no? O sea, sí hay uno que otro muchachillo que llega y que me invita a salir. Pues cosas, pero no.
parece? Tenemos visitas. Vamos. Vamos, vea. Son visitas que vienen a verla y a ver a los chanchitos que tenemos. ¿Se acuerda cuando íbamos al pueblo y usted nos compraba unas galletitas de piloncillo requete ricas? María, un día más, vamos a atender a la abuela, levantarla, darle sus medicinas y lavar a los chanchitos. Hay una señora ahí en Guadalajara que siempre me dice que me vaya para allá a trabajar en su casa. Pero, pues no sé, tiene una camionetota y a veces sí me la pienso. Pero bueno, luego me acuerdo que pues aquí tengo a mi abuelita y tengo que cuidarla. ¿Y qué más puedo decir de Mari? Pura ternura, puro cariño, pura dulzura. Y si vos lo percibís así, detrás de la pantalla, en persona, ¿qué más te puedo decir? Un ángel. Sí, pues aquí pues estoy bien solía, pues casi no tengo con quién platicar, pues nomás con mi abuelita. Y no, yo, pues no, o sea, novio no, ahorita no. Pues como si estoy aquí yo, pues con mi abuelita. A veces siento que si él viniera todavía y me tocara la puerta, yo todavía lo recibiría de regreso. Querido sobrino, votá en el chat, que de eso se trata, que votes, que participes, que seas parte de esto. Parezco un loro repitiendo lo mismo. Votá, que es gratis. Y salimos de México, vamos entrando en México, salimos de México, vamos hasta San José, Costa Rica. ¿Te acordás de Andrea? Como está lloviendo, me regalas una leche chocolatada, por favor. Es que... Mi querido amigo, eres un hombre de 40, 50 o 60 años y aún no lo entiendes. ¿Cuántas veces te has detenido en un banco, en un aeropuerto o en una gasolinera sin decir una sola palabra? Así fue como conocimos a Andrea, una mujer discreta, trabajadora, pero con un deseo callado de ser vista de una forma más cálida, profunda y distinta. Sí, aquí en Costa Rica la gente que me conoce me ve un poco rara. Mi mamá era taiwanesa y mi papá era tico. De hecho, ella llegó aquí porque mi tía estaba en su luna de miel. Entonces ella se acompañan y le enseñó el país. A ella le gustó, se quedó aquí, quiso empezar a estudiar y ahí fue cuando conocí a mi papá. Andrea carga con más de 30 años y el dolor de ser una huérfana que todo lo recuerda. Las historias de amor de sus padres son una esperanza lejana. Sus ojitos brillan y una voz interior le susurra que tal vez aún pueda tener la suerte de papá y mamá. No tengo pareja, no tengo novio, no tengo amigos, se me hace muy difícil. De hecho, qué penas, pero sí, no socializo mucho. A mí me encanta poder estar en el aire libre, aunque esté lloviendo. Es más tranquilo, es más bonito. ¿A vos te gusta como a mí? ¿Cuántas oportunidades pasaron frente a tu cara, frente a tus ojos y vos simplemente le dijiste adiós? ¿Por qué? Por ir clavado o por tener miedo a hablar o por tener miedo a reaccionar o por tener miedo a ser vos mismo. Créeme que son muchas las veces que el destino golpea tu puerta. Y así fue como conocimos a Palomita. ¡Ay, cuidado! Le diste. Oye, eres fuerte, ¿eh? Le hacemos la lucha. Sí, me has aguantado. Me has aguantado levantarme. Okay. ¿Te abrazo? Sí. Y ya tú me levantas. ¿Aquí? ¿Sí? ¿Me levantas? ¿Con cuidado? Exacto, perfecto. Okay. En Guadalajara, Jalisco, México. ¿Me puedes traer mi celular, por favor? Sí.
Gracias. A ver, Qué pena. Intento levantarte, pero espera un poquito. Hay historias, momentos y circunstancias que simplemente se deslizan hasta ti de la forma más inesperada. Cuidado, se atoró mi suéter. Mi querido amigo, ¿cuántas veces la fortuna te invitó a participar y tú simplemente no escuchaste? Pues están reparando mi silla de ruedas, esta la pedí prestada. Y de Jalisco, mis queridos amigos, nos vamos hasta Guanajuato. Sí, pero antes votá, ¿qué es lo que más te ha gustado? Hombre de Dios, votá porque en Guanajuato nos espera Gloria. En México suelo tener un único gran problema y es conseguir zapatos del 31. Hola, bienvenido, pasa. ¿47? Ah, ok, va. Deja, pregunto acá en almacén a ver si tienen, ¿va? Algunos bajan la cabeza con las dificultades y a otros estas se les inclinan a sus pies. Muy atenta. De nada. Es para que te sientas con mejor servicio. Oye, esos te quedaban muy lindos, fíjate. ¿Nos te gustaron o no te gustaron? La verdad. Y ahí estaba ella, gordita, simpática, de mejillas rosadas, con unos kilitos de más, pero distribuidos con justa estrategia. ¿Te puedo poner este micrófono? Sí. ¿Segura? Sí. Obligar o condicionar a una persona para que una familia entera pueda salir adelante. Parece algo del siglo pasado, pero hoy por hoy pasa. En muchas rancherías y en muchas familias pasa. Y eso es lo que le pasó a Gloria. Yo te andaba acompañando para el centro. Y ahora tú me vas a acompañar a mi casa. ¿Hay algún problema? Va, pues vamos. Camión. El camión, sí. Y pues este es el Callejón del Beso. Ya no tengo que explicarte más. No hagas ruido. Vamos a pasar despacito, ¿va? Porque tengo roomies. Mi mamá me obligó a casarme con alguien, pues con alguien mucho más mayor que yo, pero de verdad mucho más grande que yo. Y pues ahora sí que yo tenía que aguantar todo lo que él me dijera. Así se maneja aquí, así se maneja, pues aquí en el rancho, así se maneja. Pues mi vida ha sido bien aburrida. Nomás lo que te medio conté. Y vamos a cerrar la segunda ronda. Cerramos la votación de esta segunda ronda. Y como te lo dije al principio, querido sobrino, aquí no hay ni vencedores, ni vencidos, ni perdedores, ni grandes ganadores. Simplemente una historia que ustedes prefieren por encima de las otras. Una participante que más les ha llegado al corazón por encima de las otras. Pero como dijo el gran sabio, para gustos los colores. Y la segunda ronda es para mi queridísima y la queridísima amiga de todos nosotros, Mari. No es sorpresa. Mari se lleva el puesto de la segunda ronda. Ahora van a competir entre la primera ronda, María Fernanda, y Mari, la segunda ronda, ¿cuántas Marías? A ver cuál es la prima oficial de 2025 del canal. Mi querido sobrino, anda al chat y vota. Tenés dos opciones ahora. María Fernanda de Guadalajara y Mari, para no decirle María, Mari de Los Altos de Jalisco. Anda a votar. Cuesta imaginar que ese tipo de curvas puedan acompasarse en un trabajo así. María Fernanda es dulce, sus manos son suaves y eficientes a la vez, y su sonrisa simplemente lo ilumina todo. Esas caderas que llevan un ritmo único y constante parecen moverse dedicadas a la posibilidad. Pues acompáñame a traer las vacas. No sé, ¿te imaginas viviendo una vida así?
Yo sé que es algo muy diferente a la ciudad, pero ahora entiendes a qué me refiero con que todo para mí está perdido. No creo encontrar a alguien que guste de tener una vida así. Y ya tenemos a la prima ganadora. No es sorpresa. En sí, aquí, como te lo dije al principio, aquí no hay ni ganadores ni perdedores. Simplemente vos votás por la historia que mejor te haya gustado, que más te haya llegado a esto que tenemos aquí, que le llamamos corazón, o que simplemente te haya hecho más imaginar cosas. Así que la ganadora es Mari de los Altos de Jalisco. Felicidades, Mari, eres la prima oficial del canal correspondiente al 2025, que ya se nos va acabando. Se me ha ido muy rápido este año y la he pasado realmente muy bien. Dentro de pocas semanas ya voy a estar de vuelta en mi querido México, así que vamos a estar haciendo más contenido, más de lo mismo y algunas cositas ligeramente diferentes y nuevas, pero cada tanto hay que cambiar un poquito. Pórtate bien, que te quiero, pórtate bien, que te conozco y pórtate bien porque vale la pena. Muy feliz año nuevo, muy felices fiestas, pásenlo lo mejor que puedan. Y acordate, la vida es una sola, el viaje es individual y tenés que vivirlo a full, porque de eso se trata, vivir la vida, que no todos lo hacen, desgraciadamente somos los menos. Chao. Bueno, pues ahora sí es la hora de comer. Ahora vas a probar lo que es una comida humilde, pues, pero te aseguro que sazón no le va a faltar. Vamos.